Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por asistir en el evento. Voy a dar la presentación en español. Es mi idioma segundo, entonces espero que me entiendes bien. Gracias. Um, Voy a hablar de los avances en los métodos de muestreo pasivo cuantitativo para las investigaciones de caracterización de sitios e intrusión de vapor. Beacon Environmental es un laboratorio acreditado especializado brindando servicios analíticos para muestras en el gas de suelo y el aire utilizando muestreadores 220 por más de 20 años. Trabajamos en sitios industriales, comerciales y residenciales en más de 25 países ya y en los 7 continentes, incluida Antártida. Servimos a muchos clientes internacionalmente, tal vez algunos de ustedes trabajan por estas empresas, uno de estos, y el laboratorio está acreditado de acuerdo con ISO 17025 y también con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, acreditación de laboratorios y nacionalmente. También somos acreditados con métodos analíticos de APA Method 8260, también TO17, TO15 y 325B. El sistema de calidad de Beacon asegura resultados consistentes y confiables. También quiero decir que el señor Harry O'Neill, el dueño de Beacon, fue autora principal en el desarrollo de ASTM Standard para el muestreo pasivo de gas en zona Badoso. Este es un modelo de sitio conceptual que vamos a evaluar en diferente manera en las 3 presentaciones hoy. La intrusión de contaminantes en la fase de vapor en los edificios presenta importantes riesgos para la salud. Pero ¿dónde podemos tomar muestras de los vapores? Bueno, el Beacon ofrecemos 2 tipos de muestras pasivos con absorbentes. Uno que principalmente se usa adentro de edificios y afuera. Puedes ponerlo en el tubo de ventilación en el techo de un edificio. Puedes ponerlo en los alcantarillas, que es un lugar de intrusión de vapor directamente en edificios, también adentro de la casa o el sótano, si hay uno. El otro tipo de muestreo tenemos es el Beacon Passive Sampler, y ese se usa principalmente en el suelos. Puede ser en el zona badoso para evaluar vapores en el penachos, saliendo de los penachos migratorios en aguas subterráneas para evaluar eso, delinearlos. Y también se pueden usar en edificios adentro de edificios, afuera, en alcantarillas también. El muestreo pasivo de gas del Beacon, que es más dinámico, también se puede evaluar más diferentes tipos de compuestos. Y más tarde enseño la variedad. Hay muchas legislaciones ya alrededor de muestreo de aire y afuera y adentro de edificios, indoor air, y también en el sublosa o en los suelos. Estoy enseñando legislación que está en preparación de finalizarlo en California. También ya existe legislación para evaluar compuestos volátiles saliendo de refinerías, que es mandatorio por todo Estados Unidos. Ese es el método 325.
Y también hay orientación del EPA que salió ya más de 6 años, que dice específicamente que en igualdad de condiciones se esperaría que un periodo de recolección más largo para cada muestra individual produjera una base más confiable para estimar la exposición promedio en el tiempo a largo y corto plazo que un periodo de recolección de muestras de un día. Y voy a enseñar por qué más en unos minutos. ¿Por qué es importante tomar muestras con más tiempo en manera de días y no solo horas o un día? Es que hay variabilidad temporal que nosotros ya todos conocemos que existe. No sabemos exactamente por qué. Hay muchos condiciones del sitio específico. Cada sitio es diferente que puede afectar el magnitud de cambio que uno puede ver en cada casa en el aire. Pero las condiciones del sitio y la casa puede afectar el variabilidad de concentraciones que aún puede mostrar. Y ese está enseñando en el invierno hay más variabilidad que en la primavera, pero sí existe en la primavera. ¿Cuándo tomas la muestra? Esa es la pregunta, es el desafío, porque aún puede tomar aquí en este día y tiene nada. Y el otro día un magnitud máximo que puedes encontrar. Y uno de los dos resultados son malos para una evaluación de riesgo porque el riesgo tiene que ser un medio de concentración durante un tiempo donde cuando vive la gente en la casa es por 8 horas, 24 horas o mejor más días como indica el EPA. También otro ejemplo enseñando que el presión barométrico durante 9 días puede tener influencia en los resultados del periodo de máximo. Cuando hay un baja de presión, tal vez hay un máximo de concentración, pero no siempre. Y depende en muchas cosas en el sitio y con muchos estudios de mucha gente en Estados Unidos todavía no saben por qué, pero sí existe. Hay una relación y las concentraciones de vapor pueden variar tanto en el subsuelo como en el interior debido al bombeo biométrico, la dinámica de la humedad del suelo, la ventilación del edificio, la cizalladura del viento, la fluctuación de las mareas y otros factores ambientales y antropogénicos. ¿Cómo comparamos las dos maneras de muestreo? Uno de corto tiempo y uno de durante muchos días. Y con el muestreo pasivo de gas de Beacon. Bueno, voy a enseñar un estudio en curso para comparar los resultados de los muestreadores pasivos frente a las concentraciones diarias promedio medidas con el método TO17 con muestras bombeadas. Las muestras bombeadas recolectadas a un caudal de 10 mililitros por minuto con un volumen total de 14.4 litros. Los muestreadores pasivos recolectados por triplicado y expuestos durante el periodo de muestreo. Y ahora los resultados. Aquí enseña cada 24 horas el concentración medio de cada día se enseña con una línea pequeña aquí por cada día. Y esos días enseña que las concentraciones estaban moviendo, variabilidad está aquí, pero
bajo en comparación del medio por todas las muestras juntos. Y en estos días era más alta. La concentración medio por todos los días era 3.3, pero aún puedes tomar una muestra con un muestreo pasivo que tiene casi igual. La diferencia era 3.9% durante 23 días. Es mejor tener una muestra que te das una concentración medio que se puede usar con confianza para un estudio de riesgo, de tomar una muestra aquí o otro día y aún no sabe si es una concentración bajo, muy alto, y si tienes que tomar muchas muestras es muy caro. Muy caro. Los estudios de gases de suelo se realizan de forma rutinaria para recopilar datos de alta resolución, para mejorar los modelos conceptuales del sitio y reducir la mala interpretación cuando te descubra áreas, historias de derrames y fuentes de COVs, determinar dónde se deben tomar muestras del suelo a las aguas subterráneas y para mapeo de penachos migratorios en aguas subterráneas. También para identificar las rutas de intrusión y migración de vapor, cuantificando concentraciones de COs en alcantarillas, de gas del suelo y sublosa y exposiciones integradas en el tiempo. Y también se puede usar el mismo datos para enfocar planes de remediación. Y eso es una parte del modelo conceptual. ¿Qué es el área afectada? ¿Y qué es el proceso siguiente para delinearlo de profundidad y tener un modelo conceptual más seguro? ¿Cómo funcionan los muestreadores pasivos? Para aplicar la primera ley de Fick a un dispositivo difusivo de muestreo, varias asunciones con el propósito de simplificar son necesarias. La concentración ambiental del analito se mantiene en la apertura del muestreador. Es decir, que no absorber materia de su alrededor más rápido de lo que puede ser reemplazada. Y esa concentración está en equilibrio. Hay una concentración cero del analito presente en la superficie del solvente, y es decir, sin saturación del absorbente. Que el absorbente es suficiente fuerte para absorber todos los VOCs, los CLVs que existe, que entra en el muestreo. Y hay un gradiente de concentración lineal entre estos dos. Esas condiciones de estados estables siempre presentes. Y por eso tenemos una que se llama uptake rate, una tasa de absorción de cada analita, cada compuesto entre el muestreo de absorbentes. Los requisitos funcionales del muestreador son la siguiente. El absorbente debe ser compatible con los COVs objetivo. Los COVs se retienen en el absorbente durante todo el periodo de la muestra sin retrodifusión. Y el método analítico debe disolver completamente los COVs del absorbente sin absorción irreversible. ¿Cómo calculamos la concentración? Bueno, las muestras absorbentes se colectan los COVs y cuando llevamos al laboratorio usamos el equipo, el mass spec, con desorpción térmico para sacar la masa. Ese calculamos y determinamos en resultados los nanogramos. Con eso dividimos
la tasa de absorción de cada compuesto. Cada compuesto tiene una tasa de absorción diferente. Y multiplicarlo por el tiempo en minutos. Si usted muestra por un día, 5 días, 10 días, 30 días, 50 días, cambiamos por minutos y así tenemos la concentración. Este es el cloro sorbo que enfocamos para muestreo de aire adentro de las casas y afuera, y es para solventes clorados. Esta tabla de límites de detección indica qué cantidad de días tiene que mostrar para tener una concentración reportado en el análisis. Y los periodos de muestreo más largos permiten un límite de detección más bajos. Y la influencia reducida de la variabilidad temporal. Normalmente, gente usa esos por 8 horas, 24 horas, y es suficiente cuando hay concentraciones altas. Cuando hay concentraciones muy bajas, casi al límite de detección del laboratorio, normalmente dejamos por más días. Nosotros podemos ayudar cómo evaluar y planear la muestrea. El beacon muestrador de vapor de suelos es mejor para evaluación de más compuestos, cuando hay muchos compuestos de pesados y livianos. Y aquí hay una tabla de límites de detección con más compuestos para ver la evaluación mejorada de las concentraciones de CO2 de gas de suelo en estado estacionario. Y esa es la manera mejor y favorable para muestreo de suelos y sublosa. El muestreo pasivo de gas de beacon se puede usar para muchos diferentes tipos de compuestos, no solo volátiles, como enseñé en las tablas, pero también mezclas complejas, combustibles de diferentes tipos, pHs, explosivos, pesticidas y mercurio y otros. Es muy dinámico. Los procedimientos de control de calidad de método analítico son similares de laboratorios que hacen análisis de suelo o de agua, pero el laboratorio de Beacon no ofrece servicios de muestreo y análisis de agua o suelos, solo gas. Pero tenemos los mismos, espero que todos los laboratorios usan todas estas maneras de control de calidad. Este es un modelo conceptual simplificado de fase libre. Y enseñé aquí porque estamos hablando cómo usar muestreo, cuándo van a usar los muestreos pasivos de gas en el subsuelo. Y qué puedes ganar en información para el modelo conceptual cuando tienes los datos. Y voy a enseñar ejemplos ahorita y quiero solo revisar este modelo. Cuando hay un derrame y entre fase libre o combustible o otros químicos, solventes clorados, hay un fase puro, un NAPL. Y cuando entra en el suelo, un par de los compuestos cambia al fase de vapor. Ahí mismo, en el zona badoso. Otros compuestos absorbe en el suelo, en la arcilla, en la arena, en materiales limosos. Y otro cambia al fase disuelto con agua. Y ese existe en todo el zona badoso porque sí hay agua en el zona badoso. Y cuando entre el agua subterráneo y cuando llega ahí, el fase disuelta se mueve por abajo del gradiente.
el gradiente bajo. Y cuando pones los muestreos en el subsuelo, los VOCs y los CLVs se mueven para arriba y así podemos identificar dónde está la fuente, dónde está el límite del impacto gradiente arriba y el gradiente abajo y cuando, no, más o menos, cuando empieza el fase de suelto. Y ahorita enseño unos ejemplos. Primero, hablamos de qué es alta resolución y por qué alta resolución cuando tiene que hacer una investigación. Para superar los desafíos de la variabilidad espacial de la contaminación del subsuelo. Los beneficios incluyen recopilar rápidamente datos precisos a un costo menor, reducir la incertidumbre, las sorpresas y los costos imprevistos, y tomar decisiones de acciones correctivas bien informadas y apropiadas. Aquí es un cuadrícula de muestreo con 27 metros entre cada punto. Con este reporte o este resultado, aún tiene un resultado que indica que la fuente está en este área más o menos. Tiene que hacer más investigación para evaluarlo. Pero si usted tomaste más muestras, tiene otro resulta. Este cuadrícula tiene muestreo de alta resolución con 9 metros entre cada punto. Y en este caso tenemos una fuente aquí que no existía en este mapa, en esta investigación. La cosa es, tiene que tener suficientes muestras para determinar dónde está la fuente, dónde está el área de impacto disuelto en el agua subterránea y cómo existen las condiciones en gas, en vapor de suelo, si hay un riesgo de intrusión de vapor. Ese es un ejemplo de una gasolinera. Solo 20 muestras entre 10 días y encontraron y identificaron la siguiente: un área de fuente de gasolina que tenemos con TPH, un área de fuente de aceite de motor de cintura que indicamos con naftalena, y en penacho de Vitex en fase de suelta que sale del límite de la propiedad. Todo con un muestreo pasivo de gas. Luego los consultores hicieron perforaciones para verificar de profundidad las concentraciones en suelos y en agua subterránea. Este es un ejemplo de finca de combustible con 141 muestras, indicando los impactos de Vitex. Ese es un ejemplo de planta química. Después de 24 horas, más de 100 muestras aquí para evaluar los clorobenzenos. Ese es un ejemplo de un tintorería de disolventes clorados. Aquí a la izquierda está la tintorería con una área de fuente, y aquí hay otro penacho que se ve tal vez conectado, pero es en realidad diferente. El razón por tener este pluma es por el alcantarillado que estaba malo. Ese es el modelo conceptual que después de investigar encontraron que la línea del alcantarillado estaba rota.
y eso era el fuente para impacto del agua subterráneo. Lo siento. Entonces, con el muestreo pasivo de gas, puedes poner las muestras en la calle. No tiene que entrar en las propiedades, las casas, para hacerlo. Puedes hacerlo en donde hay acceso, en un estacionamiento de carros, en las calles, y para determinar el extento del penacho. Ese es otro ejemplo de tintorería. El primer fase fue porque había contaminado un pozo público de agua potable y estaba aquí y sabía que el solvente clorado viene de tintorerías y tal vez había otro lugar aquí, entonces ponieron los muestras en la calle aquí, al lado de la calle aquí y aquí donde había dos tintorerías. Encontraron fuentes con esta investigación. El segundo fase fue instalar pozos para y colectar, muestrar el agua subterráneo para verificar el impacto. Los datos del pasivo, el muestreo pasivo de gas y los datos del agua subterráneo se correlacionaron muy bien. Este modelo conceptual es el parte donde usamos el Johnson y Ettinger model para calcular el riesgo humano de unos vapores, concentraciones en vapor. Este es importante discutir porque cuando estás hablando de muestras o condiciones profundas, el estado es estable, steady state condiciones. El proceso dominante es difusión. Pero cuando estás hablando o pensando en variabilidad de concentración cerca del edificio, cerca del sublosa o cerca de superficie, advección y difusión en combinación está en proceso. Y si no conoces el Johnson-Ettinger model, el modelo de Johnson-Ettinger es un modelo unidimensional que se rige por la difusión en estado estacionario a través de la zona no saturada y la advección y difusión a través de la losa del edificio, sin que se tenga en cuenta la biodegradación, que existe más fuerte cuando no hay cuando es zacate o tierra y no hay cemento o asfalto encima. Los modelos que usamos para evaluar el riesgo de intrusión de vapor, de cuando hay un acuífero o agua contaminada, se incluye el Millington-Quirk coeficiente de difusión. Y es importante porque tenemos que calcular y conocer los contaminantes en agua subterráneo y que puede partir a fase de vapor y mover arriba al edificio. Y ese incluye los parámetros de Henry's Law Constant y absorción. Y cuando evaluamos el modelo más amplio que incluye más procesos, ve que la difusión molecular es solo una parte de la calculación. También existe el Knudsen diffusion, que ocurre cuando el camino libre medio del gas es mayor que el radio de los poros. Este existe en materiales limosos, arcillosos y orgánicos. Y por eso esos tipos de sitios, limosos, arcillosos y orgánicos, son un poquito más complejos. Y cuando estás muy profundo, este es el parte dominante. Cuando tienes datos más cerca del sublosa o el edificio
o superficie, hay cambios de gradiente de presión, presión barométrico. Y también, si hay otra manera de cambio de presión, también se cambia el concentración medio por en el área de colección de muestra. Y por eso advección es una parte muy significante en los modelos que usamos. Ahora hablamos del método de muestreo. El pasivo de muestreos pasivos que nosotros ofrecemos en Beacon utiliza tubos que contienen un material absorbente, se colocan en el suelo y se dejan absorber los COVs durante horas o semanas, días, semanas, en condiciones de estado estacionario. No hay bombas, no hay equipo especial, solo pones en el lugar, puedes hacer adentro de la casa, afuera o en el subsuelo. El método de muestreo activo se usa extracción de vapor de suelo de una sonda de vapor de suelo con alto vacío y recogida en un dispositivo analítico. Necesita un sudario para verificar que no hay fuga de aire afuera. Necesita un gas tratador para poner adentro del sudario para ver si existe ese mismo compuesto adentro del muestra que estás sacando con vacío del subsuelo. Este proceso dura más tiempo, es más complicado, no se puede hacerlo igual cada vez con un grupo o campo a otro. A vez en cuando vas a encontrar diferencias. En las legislaciones de California indica que la coherencia de condiciones de estados estacionarios se define como un cambio de presión de menos de 130 pascales en 30 minutos. Ese es como un medio pulgada de agua de presión. El muestreo de gas activo en suelos limosos, ve que aquí es normalmente como 100. Pero aquí dice, no se puede hacerlo con más de medio pulgada. Pero la verdad es, aún no se puede hacer un muestreo activo en limo, en materiales limosos, arcillosos, con esa presión. No es posible. Entonces, el muestreo activo de gas de suelo no se acerca a las condiciones de estado estacionario. El muestreo activo de gases de suelo no es un método que se realice de acuerdo con los supuestos del modelo que estamos usando para calcular el riesgo humano. Más cuando llueve, que es muy común en Latinoamérica, que llueve mucho, cuando hay más agua o humedad en el suelo, hay más complicaciones. Los suelos poco profundos son más susceptibles a la humedad, lluvia. Y si usted tiene agua subterránea no muy profundo, como entre 2 metros, vos vas a tener mucha humedad en el suelo. El retardo de difusión es más pronunciado con alta humedad. El aumento de vacío resulta de una mayor humedad en el suelo. Y estos datos indican que cuando es entre 2 metros, la variabilidad entre una muestra temporada húmeda o seca se tiene diferentes resultados. Pero cuando está muy profundo, que ya sabemos con los modelos y con muchos estudios, cuando es más cerca a 4 metros,
no cambia mucho. La variabilidad es poco. Y ahora vemos cómo es el diferencia cuando usas diferentes sondas. Las diferentes sondas de vapor de suelo y dispositivos de muestreo proporcionan resultados consistentemente diferentes. Estamos hablando uno de convencional, como enseñé, el vapor pin, y uno que es más refinado en California y Hawaii. Son diferentes consistentemente. ¿Qué manera de muestreo activo están usando ustedes? Y tiene que preguntar cuál es la mejor opción de muestreo de gas activo del suelo. Nosotros recomendamos que usas muestreo pasivo. La exactitud y precisión del método de prueba se revela en múltiples casos de proyectos y estudios que revelan baja variabilidad de duplicados, es decir, menos de 30%. Eso yo puedo enseñar muchos ejemplos donde la variabilidad de muestreos con bombas y otro equipo activo se tiene más de 50% de las muestras tienen variabilidad más de 30% y como 20% puede ser más de 300% diferencia. Y si quieres más información, mándame un email y yo puedo mandar ese papel. Hay baja influencia de la humedad y el cambio de presión durante el muestreo porque estamos muestrando por más tiempo y en fase estable. Concentración media relevante para la evaluación de riesgos. La probabilidad reducida de falsos negativos. Se mitiga la variabilidad temporal, que es muy importante. Y el muestreo de mayor duración da como resultado una mejor aproximación del riesgo de exposición. En coherencia y replicabilidad del método de prueba es también muy importante porque con el muestreo pasivo es muy fácil de usar. No van a encontrar diferencias en un campo de gente a otro porque el proceso es muy simple, muy fácil. En confianza en la calidad de los datos es mucho mayor con el recondicionamiento térmico. Nosotros usamos disorción térmico y nosotros cuando hacemos eso sacamos todos los COVs del muestro. Después de hacer el análisis, recondicionamos el mismo muestra otra vez en manera térmico a más alta temperatura para verificar que las muestras están limpios. Ese no se pueden hacer en los otros tipos de muestreo activo con ese equipo. Y si quieres más información, yo puedo enseñar. Gracias por su tiempo y atender. Espero oír de ustedes todos con preguntas ahora. Y si tiene preguntas otro día, mándeme un email. Gracias. Gracias, Lowell. Tenemos una pregunta por acá. Alejandra, ¿nos quieres ayudar con el tema de las preguntas? Buenas tardes a todos. Entonces, Lowell, tenemos una primera pregunta de, perdón si lo leo mal, Carlos. Él pregunta,
¿cuál es la profundidad máxima de la pluma de contaminación a la cual se considera que sea válido los hallazgos del método de muestreo pasivo de gases? O sea, según lo que comprendo ¿existe un alcance máximo de la contaminación que pueda captar este método de muestreo pasivo de gases? Ujú. Sí, nosotros tenemos experiencia en sitios donde hay una zona baldosa muy amplio, hasta 90 pies. Mm, todavía podemos verificar impacto a un pluma grande por muchos kilómetros, bueno, más de 2 kilómetros que, que podemos identificar. Normalmente, si hay en Latinoamérica llueve bastante más, la profundidad de agua es mucho menos de en lugares como Estados Unidos, donde está muy seco en algunas áreas. No creo que haya un problema. Puede ser 10, 20 metros, no hay problema. La, la, la limitación es si hay múltiple acuíferos, si hay una zona saturada que se llama, bueno, en inglés se llama perched. No sé cómo traducir, pero una zona saturada um, que no es, no existe por todos lados, solo es un área. Ese puede ser complicación porque los vapores no van a mover entre eso. Si hay mucha arcilla, tal vez la límite de profundidad puede ser más. Entonces, tal vez ese se baja. Pero entre 10, 15, 20 metros normalmente no hay problema con eso. Vale, y según, creo que la pregunta de Gerardo Maldonado está relacionada. Dice que a qué profundidades de muestreo de qué profundidades de muestreo va a depender la localización de la profundidad de la pluma. O sea, existe una relación de sé aproximadamente dónde podría estar la afectación, entonces debo ubicar los puntos de muestreo en cierta ubicación. ¿Existe una relación? Ok. um, yo entiendo, la pregunta es el colocación, el distancia de cada muestra. Depende en la profundidad, pero también depende en los objetivos. Si usted va a hacer una investigación de un fuente, necesita más muestras más cerca a cada uno, con poca distancia. Normalmente estamos hablando de menos de 10 metros. Mejor como 7 metros, puede ser hasta 10 máximo. Para investigación de un penacho, una pluma en el agua subterráneo, ampliamos esa distancia como más o menos como 20 metros. Y si es un área muy grande, con kilómetros, puedes ampliar eso otra vez a 30, 40 metros. No sé si estás satisfecho con eso, si entendí bien la pregunta, pero normalmente es un guía para la distancia de muestras que uno puede usar para una investigación de baja resolución o a alta resolución. Yo ve que Eh, Cintia tenía una pregunta también.
Ajá, sí, señor. Dice que ¿qué programa se utilizó para dibujar las isolíneas en el modelo conceptual de contaminación? ¿Qué software? Oh, Surfer. Surfer. Ok. Sí. Laura pregunta, ¿cómo afecta a la interpretación de los resultados del muestreo pasivo de gases cuando en el terreno hay interferencias subterráneas como cañerías, losas de hormigón, cualquier estructura subterránea enterrada, las cuales podrían generar rutas preferenciales para la migración de gases? Estas estructuras pueden generar alguna interferencia en la interpretación de los resultados. Sí, cuando hay, cuando estamos evaluando un plan de investigación de muestreo, es bueno tener información del subsuelo, ¿cómo se dice? Cross-section geológico y hidrogeológico para conocer si hay potencial de um, uh, preferencial de vapor, movimiento de vapor, o rutas preferenciales, como dices. Las condiciones de eso no afectan los resultados del muestreo, pero si vos no tienes suficiente cantidad de muestras, si la investigación no es de alta resolución, tal vez no hay suficientes datos para tener una interpretación suficiente y falta. Por eso yo digo, depende en el objetivo de la investigación. Si estás investigando un fuente, puede ser el alcantarilla, puede ser un tanque, puede ser otro tipo de fuente. Alguien se tiró en mano a la puerta afuera, atrás del edificio, que era muy común hace años en Estados Unidos. Tiene que tener suficientes muestras cerca a cada uno, menos de 10 metros, para tener suficientes datos para tener una interpretación. Si estás buscando o investigando una pluma, un penacho que es amplio, es grande, no es algo pequeño, no necesita tantos datos, no tiene que ser alta resolución en el manera de un fuente, pero todavía suficiente muestras para delinear una pluma o un penacho depende en la cantidad de muestras también. Y si hay un ruta preferencial en el acuífero, tal vez, y ustedes piensan que sí existe como canales de arena con conductividad hidráulica más arriba que el otro áreas. Entonces, hay diferentes maneras de muestreo, no solo un modelo de muestreo que es cada 20 metros hacemos un muestreo en toda dirección. Podemos hacer, se llama transects, como un línea de alta resolución o muy corta distancia y tenemos estas líneas de muestras separado con más distancia. Es como decir, como un cross section de vapor perpendicular,
perpendicular del dirección de flujo de agua subterráneo. No sé si me entiendes, pero si tienes más preguntas por eso, es mejor enseñar ejemplos y yo puedo enseñar ejemplos para explicar cómo hacemos investigación para cosas geológicos específicos en un sitio. Bueno, voy a continuar con una pregunta. La idea es tener un espacio de 10 minutos entre cada sección para preguntas. Ya las siguientes las vamos a recopilar para que puedan ser respondidas pues, por otro medio o tal vez al final del encuentro. Galo pregunta también que si es recomendable hacer un muestreo pasivo tanto en época de lluvia y en época seca, en época en el que el nivel freático está alto, pero también cuando el nivel freático está bajo. Ok, no oí bien. La pregunta es muestrando durante tiempo de lluvia y tiempo con poco lluvia. Sí, sí es recomendable hacer el muestreo pasivo de gases en época de nivel freático alto y bajo, que en Latinoamérica se traduciría con época de mucha lluvia o de baja lluvia. Sí. Bueno, si los compuestos de objetivo existen en nuestros perfil, el muestreo pasivo sería mejor cuando hay condiciones de alta humedad. Puede ser cualquier tiempo del año. Si el agua subterránea es no muy profundo, entre 1 metro o 2 del profundidad del muestra, puede tener complicaciones con otros métodos activos de muestreo activo. Y eso es parte del tipo, el equipo de muestreo, no sé cómo decir, canisters. Si hay mucha humedad, puede tener complicaciones en el laboratorio. Es un parte parte del laboratorio que puede tener complicaciones. El otro parte es si hay concentraciones altas, hay un problema de dilución. Los laboratorios con método activo tienen que dilucionar el muestra. Si estás buscando las altas concentraciones de compuestos y también compuestos con bajas concentraciones, tal vez usted pierde los datos de las concentraciones bajas de otros compuestos, porque el laboratorio tiene que dilucionar por el más alto compuesto que existe. Con el método de disorción térmico que nosotros usamos para muestras pasivos con absorbentes, no existe ese problema. Nosotros dividimos cada muestra en el tiempo de análisis y hacemos el análisis directamente sin dilucionar. Y si hay compuestos más alta que nosotros calibración, nosotros hacemos dilución en el segundo pase. Y es el segundo pase, también dividimos en dos para seguir haciendo eso hasta que estamos seguros que cada compuesto que encontramos por esa muestra, vamos a tener una concentración adentro de la calibración del método que nosotros usamos. Si tenía otra pregunta que yo no entendí, por favor, mande un email. Y por todas las otras preguntas que yo ve, voy a revisarlo y mandar email directamente a ustedes. Y gracias por todas las preguntas. Pero yo creo que John ya quiere empezar con la presentación de él.
Muchas gracias, Lowell. Sí, como Lowell lo dijo, pues él tratará de responder